Entonces, como yo les dije, NEMA, pues NEMA es muy robusto. En NEMA es muy sencillo de poder seleccionar un arrancador, al igual que los elementos térmicos, pero IS, ahorita lo van a ver que no es tan fácil, no es sencillo, no nomás es dame uno para 20 caballos y ya. Sí, van a ver ahorita muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta por una sencilla razón. Si nosotros vemos el artículo 430 de la norma, de la NOM 001, lo que nos dice el artículo 430 cuando vamos a ver las protecciones de un motor, nos dice que primero veamos la curva de arranque de un motor. Cuando nosotros vemos la curva de arranque de un motor, recuerden que este arranque tiene un cierto tiempo. Aquí yo tengo la corriente y sabemos que tenemos un cierto tiempo para que la corriente de arranque pueda bajar más o menos a su experiencia cuánto es el tiempo que debe de tener un motor para que digamos que tiene un arranque normal. Por ejemplo, si yo puedo poner un arranque a tensión reducida, ya sea estrella delta, tipo autotransformador, resistencias estatóricas o de vanado bipartido, ¿cuál es el tiempo que tengo que darle al motor para que agarre su velocidad de sincronismo y baje la corriente de arranque? De 10 a 12 segundos. El tiempo que yo tengo que esperar de respuesta aquí es de 10 a 12 segundos. Ese es el tiempo de respuesta en el cual yo tengo que esperar que la corriente nominal pueda ser de 8 a 6 veces la corriente nominal. En estos momentos el motor desde aquí empieza, desde cero, consume esa corriente, agarra su velocidad de sincronismo y después ¿qué pasa? Se vuelve a lo que nosotros conocemos como su corriente nominal. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces lo primero que nos dice el 430 es ver la curva de arranque del motor. Una vez que ya vimos por qué hay diferentes curvas de arranque, diferentes tipos de comportamiento del motor. Porque nos dice que cuando vamos a ver los diferentes tipos de protecciones, pues tenemos que verlo en el tiempo inverso. La curva en el tiempo inverso. O sea, esta curva, pero viéndolo en el tiempo inverso, quiere decir que ahora es de aquí hacia acá. ¿Cómo se transformaría esa curva en el tiempo inverso? En lugar de irse hacia allá, ¿a dónde se va? Y al hablar del tiempo inverso significa que aquí vamos a cambiar el tiempo y acá ¿quién? La corriente, porque ahora lo vamos a ver ¿qué? En el tiempo inverso. Entonces, para hacerlo gráficamente, de acuerdo al marco normativo, nos dice que ahora el tiempo va a estar acá. Y acá vamos a tener ¿a quién? A la corriente. Entonces, cuando vemos el tiempo largo, vemos que la curva está está recta y está en base a la corriente aquí está la corriente nominal. Significa que la curva empieza desde aquí. Y después vemos que en un cierto tiempo empieza a elevarse, ¿cierto o no? Entonces, en un cierto tiempo hace esto. ¿Y después qué hace? Hace eso y después... Entonces, ¿qué significa? Que este es el tiempo largo, este es el tiempo corto y este es el tiempo instantáneo. Entonces, cuando empezamos a ver, decimos, ok, se supone que esta es la corriente nominal del motor. Supongamos que yo tengo un elemento térmico o un arrancador de este tipo, en el cual es para 10 caballos y consume, no sé, unos 15 o 20 amperes, significa que la corriente nominal del motor empieza desde aquí a los 20 amperes. Es su corriente nominal, que es el tiempo es el tiempo largo. Pero cuando el motor se empieza a sobrecalentar, vemos que aquí la curva toma un cierto tiempo y vemos que ya la corriente nominal se empieza a elevar, desde 2 hasta 3 o 4 veces la corriente. Entonces vemos que aquí en un sobrecalentamiento a 3 veces la corriente nominal, hasta llegar la última que es de cortocircuito, que llega a 8 veces la corriente nominal. Entonces, de acuerdo al artículo 430, nos dice que la protección del tiempo largo, pues simplemente son los llamados elementos térmicos, que son estos. Esta es la protección contra un sobrecalentamiento. Esto es. ¿Y esto lo ponen en su bomba para el agua para la casa? ¿Verdad que no? Eso es bueno. Oye, ingeniero, ese está caro. Tengo este arrancador manual, que debería de estar en todas las casas para arrancar la bomba, el aire acondicionado y otras cosas, incluso el jacuzzi. Este es protección térmica. No que cuando uno ya va a reparar el motor ya como está, totalmente quemado. Es que le puse una pastilla y no abrió, Inge. Están igual que los cuates que ponen el aire acondicionado. Inge, ¿por qué se quemó esa cosa y no se quemó el compresor? Se quemó Digo, es muy sencillo, la quemadura no fue por un cortocircuito, simplemente fue un pequeño arco eléctrico, una pequeña chispa, tenemos acumulación de gas, incendio. No fue por cuestiones eléctricas. Entonces no le eches la culpa a la electricidad porque se quedó todo
achicharrado. Espero dar clases de aire acondicionado para que podamos entender el comportamiento y qué es lo que debemos de hacer nosotros, porque si ustedes saben que parece hay diferentes tipos de gases que nosotros inyectamos y vemos ahí, dice que puede ser inflamable. Y chequen el fusible de la tarjeta electrónica y viene cubierta con una membrana plástica para evitar el arco eléctrico. Entonces, fíjense bien. Entonces me dice que en el tiempo largo debo de tener una protección ¿de quién? Elementos térmicos. Y después tengo aquí, que es de sobrecarga y cortocircuito. Aquí, ¿cuál lo voy a utilizar en estos dos? Pues fácil, el ITM. ¿Qué es el ITM? Interruptor termomagnético. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la coordinación de protecciones, yo debo de tener mi interruptor termomagnético, mi arrancador manual, y después debo de tener mis elementos térmicos, y al último, ¿qué? El motor. Y este arrancador, no es otra cosa más que la combinación de estos dos. Elemento térmico, contactor. ¿Y qué es lo que tiene la mayoría de ustedes? La pura pastilla. Y si se dan cuenta, señores, no necesito yo controlarlo mediante cable electrónico para energizar una bobina. Simplemente tengo que botones, es mecánico. Oiga, ingeniero, ¿y en NEMA tienen mecánico? Tenemos arrancadores manuales. No necesita nada, ni bobina tampoco. Oye, ingeniero, y entonces yo desde aquí puedo controlarlo con las boyas, con lo que viene siendo el flotador para tinaco y cisterna, ¿sí? Porque antes de que llegue al motor simplemente se desvía el cable, va hacia ellas dos y después ¿qué hace? Regresa hacia el motor. ¿Se puede? Sí. ¿Lo compras? No. Ah, bueno. Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo a la coordinación de protecciones, nos dice, tenemos que analizar la curva de arranque del motor y después la protección tenemos que verlo en el tiempo, ¿qué? Inverso. Y cuando vemos el tiempo inverso, pues vemos que aquí tenemos precisamente los que vienen siendo los llamados elementos térmicos y el interruptor termomagnético, que sería NEMA. El IS sería el famoso guardamotor, que ahorita lo van a ver ustedes. Por eso les digo, aquí yo les di la solución en NEMA. En NEMA es muy sencillo. En IS es un poquito complicado porque aquí tengo los elementos térmicos, significa que el guardamotor todavía es otra pieza que está acá arriba, que viene con una pequeña ¿qué? Una pequeña palanca o un pequeño selector. Entonces, si se dan cuenta, en IS necesito comprar más el guardamotor. 3 piezas. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en IS no. Simplemente en NEMA pido mi pastilla térmica y ya quedó. Oye, ingeniero, ¿cuál pastilla térmica? Pues muy fácil. Puede ser el QO normal o el QO HM, que sí es para motores. Dale, ya después vamos a hacer ese cálculo para que vean que en NEMA es mucho más sencillo que IS. IS, para poder empezar a seleccionar sus protecciones o poder seleccionar cualquiera de estos tipos, ahorita van a ver qué es lo que me está pidiendo IS para poder darle solución a mi cliente con estos tipos de contactores, porque muchas veces esto lo tenemos a nivel industrial. Entonces, fíjense, quiero que pongan mucha atención en esto. Aquí tenemos que analizar el famoso motor que tengo que analizar el motor jaula de ardilla. Tengo que ver el tipo de conexión que tiene, si es estrella o si es delta, si es de 4 polos, 8 polos o 12 polos. ¿Qué significa? Que si es de alta velocidad, baja velocidad o muy baja velocidad. ¿Qué otra cosa me está pidiendo aquí IS? Ver si el motor es simple, económico o que sea robusto, dices. Pues dímelo en estrella o delta. Bueno, está bien, te lo paso. Entonces, de alguna manera, IS, de acuerdo al artículo 430, nos dice que la primera protección que tenemos aquí es en base a lo que se le conoce como rotor bloqueado. ¿Qué es el problema de rotor bloqueado? Un rotor bloqueado. ¿Sí saben cuál es el rotor o no? Aquí lo dice, ¿no? ¿A qué se le conoce como rotor bloqueado? Cuando no puede, ¿qué?
Cuando no puede girar. ¿Y cuál es el problema que tiene cuando no puede girar? ¿Quién es el que lo hace que no le permite que gire? No tanto la carga, esa es una sobrecarga. El rotor bloqueado es parte mecánica del motor. ¿Quién es el que no le permite girar libremente? Los rodamentos, señores. La protección térmica es la protección que nos indica cuando el rodamento ya está ¿qué? Ya está seco, en el cual nosotros como mantenimiento tenemos que darle mantenimiento ¿qué? Preventivo. Cuando el elemento térmico se dispara, este llega a dispararse, es un indicativo que ya el motor tengo que darle ¿qué? Mantenimiento a rotor bloqueado. ¿Qué significa? Que ya precisamente este rodamento ya se encuentra seco. Entonces una de ellas, o le damos su ¿qué? Su engrasada, su aceitada, o simplemente ¿qué? ¿Cambiamos el de la flecha o cambiamos el de la tapa? ¿Los dos? ¿Para qué nomás uno? Los dos, es igual que cuando una subestación se funde un fusible, uno como ingeniero tiene que cambiar los 3 fusibles aunque los demás estén buenos. Van los 3 nuevos a la goma, nada que nomás voy a cambiar este. En una subestación se cambian los 3 y después se hacen pruebas en los 2 que quedaron, para ver si no salieron ¿qué? Afectados. Entonces, señores, se cambian los 2 ¿qué? Por eso esta es la primera protección en el tiempo ¿qué? En el tiempo largo, debido a ¿qué? Al problema de rotor bloqueado. No porque le esté metiendo una sobrecarga, sino simplemente ya el hecho de que estos balines se están secando, el rotor ya empieza a tener fricción. ¿Hasta cómo le hacen los de mantenimiento cuando van a detectar la fricción? No, agarran así con el desarmador. ¿Sí o no? Se agarran de las de acá. O hay quienes ya son más y se ponen el estetoscopio como si fueran doctores. Y yo los veo y digo... Y lo mío era el desarmador. O se escuchaba un chillido, ¿sí o no? Un chillido como cuando se empiezan a acabar las balatas del carro. ¿Cómo detectan ustedes que ya la balata ya hay que cambiarla? Empiezan a frenar y ¿qué empieza a hacer? Un chillido y todos dicen, no, todavía aguanta. Ya el chillido nos está diciendo, hey, cámbialo, no, todavía aguanta, que chillen más. El problema que tenemos es de que si no hacemos ese cambio, el problema es que ya empezamos a tener problemas no solamente de sobrecalentamiento, si ya nos vamos a ir al de ¿qué? Al de sobrecarga, que aquí el que paga las consecuencias, ¿quién es en una sobrecarga? Empezamos a tener problemas en el embobinado, porque el embobinado hace el esfuerzo para que la jaula de ardilla debe de girar. ¿Sí? Y muchas veces me dicen, Inge, se quemó todo y pues chillaba, pero funcionaba. El analizador está analizando ¿qué? Vibraciones, aquí usados. Y aquí te lo voy a explicar el famoso ruido. Y te voy a explicar qué es lo que hacemos muchos de los técnicos. Yo al momento de que cambio el valero, recuerda que el valero estuvo seco, ¿cierto o no? Yo tengo problemas con pero hay ocasiones en que, como decimos nosotros, luego se llega a amarrar. Y en lugar de que se mueva el valero, ¿quién se está moviendo ahora? El que está cubierto, el metal. ¿Y ahora con quién lo está haciendo? Con la tapa. La tapa empieza a quedar ¿qué? Holgada. Que tú, aunque cambies el valero nuevo y lo metas, llega un momento en que en lugar de que esté redondo, está ¿qué? Medio ovalado. Entonces cuando tú lo metes y lo echas a arrancar, el motor tiene una pequeña ¿qué? Pero es porque queda hueco o queda en esa parte. Puede ser por eso, y por eso muchas veces, fíjate bien, aquí ha usado. Cuando tú ves que entró muy sencillo el valero, ahí te va el que se dedicó muchos años a embobinar. Cuando yo veía que me costaba trabajo sacarlo y volverlo otra vez a meter, significa que no tuve yo problemas con la parte que está entre la tapa y el valero. ¿Sí me entiendes? Pero si yo lo sacaba bien fácil, aunque yo lo haya usado lo que es para sacar el valero, entonces yo me daba cuenta que tenía una pequeña ¿qué? Entonces lo que se hace o se recomienda es que tú agarres y lo puntees, le des una punteada, no así que lo parezca, como decimos, como cacarizo, sino darle punteada precisamente en la parte donde está ¿qué? Ovalado. Ya cuando ya es mucho ajuste, aquí la bronca es de que muchas veces el motor ya tiene ese ruido, ya tenemos que tener ese problema y muchas veces no podemos detener la máquina.
Así es, entonces tenemos ese problema de que sigue y tú, y hay que cambiarlo. No, espérate, tiene que trabajar hasta que termine la producción y dices, pues ni modo, ya al último lo que se hace es meterle unas lainitas, unas lainas, unas laminitas. Cuando tú ya empiezas a tener ese tipo de problemas que tú me acabas de decir, de ruido eléctrico, aquí el problema es de que ya el desgaste fue ¿dónde? Aquí y aquí. O sea, ya el desgaste no fue en ¿dónde? Ya el desgaste ya no fue en la tapa, mi hermano. Ahora el desgaste fue ¿entre quién? Entre el rotor y el estator. Entonces recuerda que dentro tenemos lo que es el imbricado, ¿cierto o no? El imbricado es este. Entonces llega un momento en que aquí hay un pequeño roce, una fricción, porque sabemos de qué aislamiento es el que utiliza el cobre. Es un barniz. No es un aislamiento como eléctrico, eso es el barniz. Entonces también, ¿qué es lo que te dice el mantenimiento eléctrico? No solamente tienes que cambiarle ¿qué? También tienes que no pintarlo, echarle barniz rojo, no barniz claro. ¿Por qué el barniz rojo? Porque lo echas a andar, te da ese problema que tú acabas de mencionar, tú lo destapas y el barniz rojo te dice dónde está qué. Porque cuando me decían, Inge, ¿qué? Bueno, no era ingeniero. Oiga, ¿sabe qué? Fíjese que el motor hace esto. Dije, pues ya lo punteé. No, pero está haciendo esto que me acabas de decir yo. O sea, si eso fuera, ya hubiera entrado en cortocircuito. Por eso aquí está el cable de tierra. ¿Cierto o no? La tierra está conectada al chasis y casi nadie lo instala. ¿Cierto o no? Entonces yo le dije, ya, ¿sabe qué? Deme chance. Me traían el motor, lo barnizaba ¿de qué? De rojo, bien barnizadito, lo volví otra vez a armar, pero ya yo movía la tapa, porque yo recuerda que lo ponteamos para saber cómo armarlo y desarmarlo. Entonces yo al saber esa falla, yo lo movía para que la parte cónica quedara de otra manera, ya diferente, o sea, se desgastara no en la parte de abajo, sino ya el desgaste fuera en otra parte, en las dos tapas. Lo volví a ¿qué? Armar y me esperaba que me dijeran que otra vez regresaba ¿qué? Si no regresaba la falla, yo decía, ya la armé. Esa es una. Si me regresaba, entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Lo tenía que abrir, ver en dónde estaba la falla y la falla luego se quedaba el barniz aquí pegado. Entonces, ¿qué es lo que lo hacía yo? Lo pasaba en el torno y le daba una pequeña ¿qué? No una desbastada, una emparejada. Porque si no, también le doy en la torre ¿a quién? A la jaula de ardilla. Yo nomás le daba un desbaste, muy ligerito, y otra vez. O puede ser, y eso que estamos hablando de motores, y vas a aprender un chingo, carnal. No, así lo vamos a hacer. Fíjense bien, otro problema que tenemos con los motores con respecto a lo que tú me acabas de mencionar, y no es ruido eléctrico. Ahora se está calentando. Tú vas y lo conectas, le cambias la rotación y de repente el motor funciona bien, pero ahora se está ¿qué? Ya no es ruido eléctrico, ya no es fricción, ahora se está ¿qué? Y dices, ¿y ahora qué? Ya lo pinté, ya lo hice. Yo también me enfrenté con esa bronca. Dije, ¿ahora qué está pasando? A ver, ya le corregí esto, Es el aprendizaje que tenemos los embobinadores. Hasta que mi papá me dijo, es muy sencillo, dice, si te lo digo matemáticamente ni tú lo vas a entender, por una sencilla razón. Recuerda que el motor, al igual que los transformadores, en conexión estrella, sabemos que son 360 grados, ¿cierto o no? Circulares. Entre tres fases, ¿cuánto te da? Significa que entre estos debe de haber ¿cuántos? 120 grados eléctricos. ¿Qué significa lo siguiente? Este es el motor. Entre estos hay ¿cuántos grados eléctricos? 120 grados eléctricos, ¿cierto o no? Y aquí tengo la alimentación fase 1, fase 2, fase 3 de mi transformador conectado en estrella que también tiene ¿cuántos? 120 grados eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el motor entra en sincronismo con la alimentación, significa que tengo aquí, déjame acordar, es 1, 2 y 3, o A, B y C, X, Y y Z.
¿Estamos de acuerdo? O, V o W, cualquiera de las dos. Ahorita vemos los diagramas. Y acá tienes fase 1, fase 2 y fase 3. Cuando el motor arranca así en frecuencia, en secuencia, si te das cuenta, tanto motor como transformador entran ¿en qué? En secuencia. A ver todos con sus manitas así. Entra en secuencia, ¿cierto o no? Cuando te dicen cambia de rotación, ¿cuál cambias? De acuerdo a normas de automatización, dice que no tengo que perder los 120 grados eléctricos. Aquí tienes A, aquí tienes B, y aquí tienes C. Cuando hago cambio de rotación, el motor gira, cambia de giro perfectamente bien. ¿Cuál no se movió? Si te das cuenta, deben de ser ¿qué? Los extremos. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar estos dos? Trata de hacerlo. Tengo el motor, haz el cambio de estas dos. Esta es el transformador. Haz el cambio de esta con esta. ¿No tú? Pero ahí te va. Pero trátalo tú de cambiar. Si te das cuenta, tengo 120 grados eléctricos aquí. Al momento de que quiero hacer este cambio, de un lado tengo más de 120 grados y el otro tiene menos de 120 grados. Eso quiere decir que al motor le estás diciendo que se vaya hacia la derecha y después hay un grado menor que le estás diciendo tantito hacia acá y después tantito hacia allá. Entonces el motor de cierta capacidad le cuesta trabajo arrancar. Hace y ahí te va el primer arranque, segundo arranque, tercer arranque, hasta el cuarto arranque, rompe porque tiene que arrancar. Pero debido a lo que es el campo magnético interno del motor, ese campo magnético hace que el motor se caliente. Y cuando tú checas tu ampéretro, te vas a dar cuenta que las corrientes son ¿qué? Diferentes, no son iguales. Estas dos, orádmelo con estos dos. Con estos dos es más fácil, pero con estos dos es difícil. O sea, B con C es difícil y más fácil es A con C. A con C se calienta menos, sí cambia de giro, calienta menos y decimos ya la hice, pero el problema que tenemos es que las corrientes ¿qué? Se disparan. Entonces cuando haces este cambio es que lo hiciste B con C y el motor se empieza a calentar. Sí gira, funciona bien, pero el motor se está calentando. ¿Sabes cuál es la bronca, mi hermano? Lo voy a hacer en otro, a ver si ya tenemos limpias. ¿Sabes cuál es la bronca que tenemos? Todos los electricistas, todos, sin excepción. Cuando tú estás en la subestación, tienes tu transformador con las 4 terminales. Aquí tengo X0, X1, X2 y X ¿qué? Significa que aquí tengo neutro, aquí tengo A, B y C. O R, S, T. Es lo mismo. Americano, europeo. Tengo aquí mi primer tablero que te dice A, B y C. Secuencia de fases. ¿Pero qué crees que hacen de aquí a acá? Mete los cables, ya llegaron. ¿Cuál está? Tú conéctalo. Yo como unidad verificadora, cuando llego a revisar de aquí a acá, llego a mi probador de un secuencímetro. ¿Conecto? ¿Quién lo conectó? ¿Quién fue? Me voy al motor. ¿Quién lo conectó? ¿Quién fue? Antes no sabía. Ahora le sé. Y hay distribuidores que te venden el secuencímetro, que es un pequeño aparatito con 3 terminales que te dicen A, B y C y te dicen la secuencia ¿qué? Positivo, la secuencia ¿qué? Si está bien, esta se va hacia dónde. Todos los equipos eléctricos están marcados en conforme a secuencia. El electricista que llega y dice, ¿cómo lo conecto? Tú conéctalo. Todos los cables son negros y todos son ¿qué? Todos son iguales. Respetas el A, B. O sea, el problema, yo ya te dije, el problema empieza desde aquí. Y después de aquí, a toda la instalación eléctrica, mi hermano. Toda la instalación eléctrica en todas las industrias, uno llega a visitar y todos los cables son negros y empiezo ya a ver y, disculpe, si tienen todo secuenciado, sí, ingeniero, todo está bien balanceado. Dices, una cosa es balanceo y otra cosa es secuenciado. ¿A qué se refiere con secuenciado, ingeniero? Saco mi probador de secuencia de fases, pongo mis puntas aquí, de acuerdo a la norma, dice que aquí debe ser A, B y C. Lo que es L1
L1, L2, L3. Yo no. Así debe de estar. ¿Y aquí cómo está? Como tú bien lo acabas de mencionar. No, ingeniero, yo tengo 220. No, yo no te estoy hablando de voltaje. No, ingeniero, entonces tengo 440. No te estoy hablando de voltaje. ¿Te estoy hablando de qué? De secuencia. El transformador está marcado como X porque es baja. Porque sabemos que las H es alta. Height. Está en la parte de arriba. En la parte de enfrente está marcado con X. Pero ya cuando llegas aquí, dejan de existir las X y se pasan A, B y C. O L1, L2 o L3 o R, S, T. Porque ya los motores, ¿qué sigue? Después de la T, ¿quién sigue? U, V, W, X, Y, Y, Z, lo que viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motor. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motor. U, V y W. Una estrella. X, Y y Z, la segunda estrella. Porque están puenteados es 4, 5, 6 o 10, 11 y 12. Y ahí donde puenteas 1, 7, 2, 6, 3, 9. No, si te está calentando la flecha es porque la flecha no tiene nada que ver con esto. Es mecánico. Pero el problema que tienes es que como es fricción mecánica, calentamiento mecánico, recuerda que estoy frenando al campo magnético. Allá usado. Freno magnético, ¿y qué pasa entonces ahí? O sea, hay una repercusión. Por eso hay que entender primero cuál es el problema. El problema fue mecánico, se está calentando la tapa porque te pasaste ¿cómo se llama? Del ajuste, se puede decir. Entonces le cuesta trabajo y entonces ahí como estás trabajando con campo magnético 120 grados, entonces el campo magnético es el que se ve afectado por parte del rotor, y entonces ahí es donde la corriente nominal se empieza a ¿qué? Es correcto. ¿Por qué lo hice con los dedos? Es el sufrimiento eléctrico que tiene el motor. Aquí ha usado el transformador, recuerda que es una máquina estática. Un motor es el movimiento, tensión y corriente son diferentes. El motor y transformador. ¿Qué pasa cuando tengo un bajo voltaje en un motor? Y otra cosa, ¿y qué pasa con la corriente? ¿A bajo voltaje? ¿Le afecta? Claro que sí. Por eso te vamos a ver los problemas que tenemos. Y todo eso lo tiene que ver IS. NEMA le vale. A NEMA dice, no me interesa, se calienta o no se caliente. Ahorita vamos a ver a IS. Fíjense bien. Esto está interesante. Cuando empezamos a ver ahí recuerden lo siguiente, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? Lo que estábamos mencionando hace rato, con lo que siempre estamos batallando en un motor, lo que hace rato estábamos discutiendo, ¿no? ¿Vamos bien? Ahora fíjense bien, cuando queremos tener un motor totalmente protegido, tenemos que ver que precisamente lo que habíamos visto hace rato, la protección de la temperatura, que es lo más básico, que ya vimos que es lo que afecta en primera instancia al motor, y ahorita hace rato ustedes lo platicaron. El segundo, ¿cuál es? Protección ahora sí ya están más avanzadas. Ya vimos que temperatura fue, ¿por qué? Mecánico. Problema mecánico nos trae repercusiones. Aquí ya vemos otras más avanzadas, basadas en ¿qué? En la corriente. ¿Aquí qué dice? Pérdida de fase, corriente a tierra, lo que hace rato mencionaste. Sobre corriente, baja corriente, arranque ¿qué? Sabemos que es de 10 a 12, inversión de ¿qué? Lo que hace rato estábamos viendo. No hay una secuencia correcta. Fallas basadas en tensión, desequilibrio de tensión, pérdida de fase, inversión de fase, sobre corriente, baja corriente. Fallas basadas en ¿qué? Sobre potencia, baja potencia, sobre el factor de potencia y de potencia. Aquí si se dan cuenta cuando hablamos de potencia, pues ya estamos hablando de otra cosa más que el desfasamiento angular entre la corriente y la tensión, que es el factor de potencia que también le afecta a los motores. Entonces IEC lo primero que hace es como un doctor en el cual hace una serie de preguntas para poder seleccionar el arrancador correcto. Por eso yo les decía que cuando yo estaba en mecánica aplicada y tenía los vendedores,
Nema simplemente me dijo, Nema, aquí está mi arrancador para la solución que tú quieres. IS me decía lo siguiente, aquí tienes nuestra solución, muy pequeña, muy compacta y lo que ustedes quieran. ¿Cuánto cuesta? No, pues está bien barato. Pero cuando el ingeniero me dijo, vele subiendo el volumen a los problemas. ¿Qué crees que tengo? Problema de fricción, tengo problema de esto, problema de esto. Resulta que de esto cambió a qué. Cambió y dije, oye, ¿ahora qué precio tiene? Cuando me daba el precio yo volteaba a ver a Nema y decía a Nema, oye, ¿tú por qué no haces el cambio? El mío es robustez, ingeniero, ya le dije. IS, para que lo veamos diferente, así lo veamos bien. Nema es como irse a comprar una camisa a cualquier tienda. ¿Qué eres? ¿S, M, XL o XL? ¿Cuántas tallas hay? ¿S, M, XL o doble XL? ¿Sí o no? Son estándar, así es Nema, Nema 1, Nema 2, o sea, si estamos medios panzocitos, todos somos XL, ya, punto, fin. Todos, no importa cómo te quede la camisa. Pero cuando vamos a tiendas de esas que son caras, a un Aldo Conti, y yo le llego, ¿me das una XL? Permíteme tantito. ¿Toman qué? Medida del cuello, ven aquí ya el botón ya no cierra. Medida del cuello, medida qué. Y después, para no dar el botonazo, ¿qué otra cosa? Lo largo de la manga, lo dice, ¿quieres con molleja o sin molleja? ¿Cómo está eso de que con o sin molleja? Es muy fácil, si tú no quieres presumir el reloj, entonces aunque estires la mano, la manga no enseña qué, el reloj, entonces lo quieres con molleja, sí, entonces cuando estires la mano vas a presumir el Rolex. Cada vez que le hagas así, vas a presumir a quién. Entonces, ¿cómo lo quieres? ¿Con molleja o sin molleja? Vamos con molleja, órale. Entonces hacen la manga de cierta manera que cuando estás así, la manga queda ¿qué? Queda bien, pero cuando la estiras para hacer esto, órale, el Rolex. Y el que no quiere, aunque le haga así, la manga se queda ¿dónde? Entonces, si te das cuenta, IS es hacer una camisa a la medida. Cuando yo fui incrementando los diferentes problemas que existían en los diferentes motores, me di cuenta que ellos me prometían ahorro, porque este es para un motor, una capacidad, vamos a empezar 5 caballos, pero era para extracción de aire. Tiene problemas de potencia, de que esté, pues no, más es un ventilador. Pero cuando yo le empecé a meter problemas, ¿qué crees? Es una máquina de inyección de plástico en el cual tiene que tener una bomba que tiene que estar presurizada, el motor tiene que estar presurizada para mantener que toda presión. Entonces el motor, la corriente se eleva, todo se eleva y lo tengo que poner en delta, tensión plena. Y el motor tiene que aguantar, no aguanta, le meto la doble delta y tiene que aguantar el hijo de eso. O se quema o se quema. Y las corrientes, cuando empezábamos a calcularlo, al final llegaban y dije, pues eso hubiera dicho. Este sí aguanta una máquina de inyección de plástico, le pongo esto. El problema que tengo, fíjense bien, el problema que tengo en un motor, ¿cuál es? ¿En el arranque o cuando detengo el motor? ¿En el arranque? Fíjense bien, tengo aquí los dos, las dos terminales así como está aquí. El está detenido. ¿Cómo se encuentran los contactos abiertos? Cuando lo energizo, ¿qué pasa aquí? Cierro. Cuando están abiertos, ¿qué es lo que tengo entre los contactos? Voltaje. ¿Hay corriente? No hay corriente. Quiero que empecemos a analizar esto. Un motor detenido, tengo diferencia de potencial, pero no tengo ¿qué? Corriente. Cuando cierro los contactos, ¿ahora qué tengo? Ya no hay voltaje, ahora tengo corriente. ¿Qué pasa al desconectar? Tengo un arco eléctrico.
Significa que estas cosas, a ver si puedo abrir una, dentro tienen una cámara de arqueos. Tiene una cámara de arqueos no tanto para la conexión, sino para la desconexión. Incluso una subestación tiene su camarita de arqueo donde entra una aguja, ¿cierto o no? Abre la cuchilla, pero todavía hay una aguja. Esa es su cámara de arqueos. No a la conexión, sino a la ¿qué? Entonces el problema que tiene IS no es a la conexión, es a la desconexión. NEMA lo tiene solucionado porque tiene una separación entre los contactos muy amplia, mientras que ellos por ahorrarse el espacio la tienen que muy corta y por lo tanto deben de tener una cámara de arqueos. Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que tenemos aquí con los problemas del motor? Sobrecarga, humedad, contaminación, envejecimiento, fallas de fase, rodamientos y demás accesorios. Cuando empezamos a ver los porcentajes de cada uno de ellos, si se dan cuenta, el problema más grande lo tenemos ¿en qué? En la sobrecarga, siempre. Y ahorita los acabamos de mencionar, ya sea por cambio de fases, por cuestiones mecánicas, por lo que gusten y manden. Si nos vamos al porcentaje más pequeño, ¿cuál es? El envejecimiento, pero eso ya cuando el motor ya está polvo, ¿no? Ya es cuando pensamos en él. Seguimos con esto, entonces el problema más fuerte lo tenemos, ¿por qué? Por sobrecarga. Entonces la solución que debemos de tener en cuenta muy bien, visto cuál fue lo que dijimos, los llamados ¿qué? Los overlocks o los llamados elementos térmicos. Esto es lo que debemos de tomar en cuenta, no es esto. No es el guardamotor o el disyuntor. Entonces, señores, cuando empezamos a ver precisamente lo que hace rato estábamos mencionando, hace rato el calentamiento por cuando la parte mecánica está, como habíamos dicho, muy forzado. Entonces ahí tenemos, ¿no? La sobrecarga del motor como resultado la falla en el aislamiento. Muchas veces puede suceder instantáneamente, provoca una sobrecarga en el motor, la temperatura de operación. Después aquí la temperatura se eleva, el aislamiento, o sea, ya empezamos a tener ya problemas y ahí es donde debemos de escoger si la ventilación la queremos forzada o natural. ¿Cuál es la diferencia entre una ventilación forzada y una ventilación natural? Si es forzado, el ventilador está dentro del embobinado. Ese es enfriamiento forzado. Y el enfriamiento natural es el que está afuera. Por eso cuando vamos a comprar un motor, lo primero que nos dicen es, ¿quieres enfriamiento forzado o natural? 10 caballos. ¿Cuál quieres? Pues 10. ¿Ventilación natural o forzada? 10. Hay motores que cuando tú quitas la tapa, está dentro del ventilador. Ese es forzado. Y el natural es el que tiene una tapita como este. Que quitas esta tapa y ahí tienes que el ventilador porque está soplando esto. Porque el calor se va hacia estas puntas. Entonces él enfría. Es natural. Dentro, en el embobinado. No se hay de alterna de los dos, ¿sí? Son los motores que en lugar de ser de aluminio, son de acero colado. No, pero el motor, haz de cuenta que los motores son NEMA y IEC. Los IEC como este es ventilación natural, mientras que el NEMA es forzado. Porque es de hierro, la carcasa es de hierro colado. Y el ventilador está dentro de, ¿sí o no? Entonces es forzado o natural. ¿Estamos bien? Y aquí nos dice, los motores nunca deben ser sobrecargados donde pongamos en riesgo los materiales aislantes. Siempre tenemos de tomar en cuenta lo que viene siendo el estator, no tanto el rotor. Porque hace rato ya vimos qué pasa si tenemos ahí fricción entre el rotor y el estator, que habíamos hace rato mencionado, las corrientes que por ahí llegan a pasarse. Pero es por fricción, inducción y ahí se siente, ¿no? Que es cuando le ponen la tierra física. Y las posibles causas, pues ahorita ya las vimos, ¿no? Sobrecargas, arranques, paros frecuentes, fallas del ventilador, temperaturas ambientes muy altas también, riesgos, pues ya sabemos que el que se queme o limitar el tiempo de vida útil de los motores. Soluciones, pues ya vimos, ¿no? Simplemente la protección de la curva del tiempo inverso, que es I cuadrada sobre T, el efecto Joule, cuando la corriente se eleva al cuadrado por el tiempo, una sobrecarga, un sobrecalentamiento, ahí lo estamos mencionando. Y para eso muchos motores internamente llegan a tener
precisamente los sensores de temperatura dentro del embobinado. Hay motores que no necesitan los elementos térmicos, ya que el elemento térmico está ¿dónde? Dentro del motor, ¿cierto o no? Cuando el motor se calienta, de repente se para y dice, ¿y ahora qué? Y ahí están tratando, y el motor, cuando el motor se enfría, en automático arranca y nos quedamos, porque el motor está térmicamente protegido. ¿Y qué le hacen cuando lo embobinan? ¿Qué le hacen al térmico? Se va al kilo, en lugar de que no vuelve otra vez a colocar. No lo hacen, ya le quitan la protección térmica. Entonces ahí es donde empezamos a ver precisamente que ya los porcentajes y todas las soluciones, pues ya empezamos a ver el cable de rotor, el desgastado, lo que hace rato mencionamos, fallas dentro del motor, riesgo, baja velocidad, el motor no puede arrancar, el recalentamiento quemado del motor, o sea, ya los problemas ya se empiezan a incrementarse si nosotros no atacamos desde el principio cuando tenemos el problema de mecánicamente. Soluciones, protección de las fases o protección del desequilibrio, aquí está, la secuencia de fases, aquí está. No, los que se dedican a esto, yo muchas veces les recomiendo por salud tener un secuencímetro para cuando vayas a ponerle las marcas al motor. Aquí hay que tener mucho cuidado, fíjate bien, muchas veces el electricista lo hace porque tiene la experiencia, pero le falta ¿qué? El conocimiento. Nosotros tenemos el conocimiento, posiblemente nos falta la práctica, pero uno tenemos más fácil nosotros entender el problema que la otra persona. Entonces nosotros podemos hallar más fácilmente la solución y decirle, yo te la voy a entregar como yo lo creo. Tengo barrio o no tengo barrio, yo te lo voy a instalar. No, pero aquí el problema que tenemos es que tenemos que educar al cliente, porque si no, vamos a enfrentarnos siempre con ese eterno problema. No, o sea, no lo resuelven, o sea, siempre van a tener problema y siempre siguen lo mismo. Eso te lo voy a decir yo, el ejemplo que ellos me están indicando, ese problema lo vi precisamente sin una empresa que le trabajaba los asientos. Ellos, cuando empecé a hablar de los problemas de los motores y llegamos a este desequilibrio, y me dijeron, no, ingeniero, ¿y eso cómo es? Y les enseñé lo de los deditos, y empezaron a hacerle así todos, y oye, entonces el motor está sufriendo. Digo, sí, es que tenemos un motor de 15 caballos que nos cuesta bastante trabajo arrancarlo. Y dependemos de él, porque si se detiene él, se detiene la producción y son multas porque no entregamos los asientos a tiempo. Entonces hay 15 condenados ahí. Un motor a tensión reducida que lo hagan arrancar 15 veces. Dices, no puede ser, 15 veces, sí, ingeniero, para que agarre su... Digo, entonces tiene el problema de secuencia de fases. Dice, ¿cómo sabe usted? Tráigame el ampérmetro de gancho. Son 120 grados eléctricos. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, las corrientes que salen tienen que ser ¿qué? Las más que regresan. Significa que si meto el ampérmetro así, ¿cuánto me tiene que dar? Cuando metí el ampérmetro así, les digo, ¿cuánto hay? 2 amperes de... Esta es corriente residual, señor, tiene que dar 0. ¿Dónde está el problema? Vimos los datos de placa, digo, este está bien. No manches, ve la corriente, este está mal. Estas dos están... ¿Y cómo lo saben, G? O este está bien y veíamos cuáles son las que están mal. Cuando yo veía una corriente menor, significa que es la que está, ¿qué? Menos, mayor, igual. Dato de placa, durarlo con acá, igual. Entonces, hay 2. Entonces, ahí detectas. Y dice, no, ingeniero, ¿cómo lo tenemos que hacerlo? Con un secuencímetro. Y si no lo tenemos, ensayo y error. Arráncalo. Lo te tiene que arrancar a la primera cuando tienes la secuencia. Y ver giro. Márcalos. A, B y C. Que giró al revés, márcalos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Cambia estos 2 y arráncalo. ¿Qué crees que me dijeron? Ingeniero, motor. Cuando menos compra mi marca, digo, o sea, no cualquiera lo sabe. Dice, nosotros no lo sabíamos, Inge. Pues, ¿cuántos años trabajaban así? No, pues, ahora sí nomás llega uno, aprieta el botoncito, ya no necesitamos tantos. Se arrancó. Cuando tú estás haciendo un diseño desde el inicio, cuando estás tú en un plano eléctrico, cuando tú lo estás desarrollando otra vez, vienes aquí, vienes acá, y tú te vas en un plano eléctrico. Siempre lo he dicho, en un plano eléctrico, a mis alumnos les decía, ¿quieres tu 10? Ahí está. ¿Pero le estás entendiendo? No, Inge. Pues, ¿de qué sirve que tengas un 10? ¿De qué sirve? De nada. Prefiero yo un 6, que medio le entendí,
pero cuando voy en el campo lo aplico. Y hubiera traído mi analizador, y ese precisamente es el que yo utilizo. Digo, este está mal, este está mal, este está mal. ¿Y cómo sabe, ingeniero? Tienes problemas en estos motores por esto y esto y esto y esto otro. No es caro el secuencímetro, es una cosita. ¿Dónde? Hasta en el ese de, ¿cómo se llama? En el de Mercado Libre lo encuentras, o en el otro, ¿cómo se llama? En Alibaba, ¿no? ¿Cómo se llama ese cuate? Ándale ese, hasta osciloscopios así. Sí, también está el probador foquímetro. Ándale, el trifoquito, y es más barato. Y están ahí, pero nadie los compra. Ese es el problema, hay que educar a los clientes. Por eso, si queremos cobrar un poco más, hay que llevar más técnicos, ¿sabes qué? Y, hay que cobrar por lo que hay, no por lo que. Eso lo aprendí bastante. Errores de qué, conexión, problemas de fuente de alimentación, lo que hace rato mencionó. Otra vez volvemos a qué. Cambio de dirección de giro, otra vez. Ya vimos qué es lo que pasa en ese punto de cuando queremos cambiar de rotación. Soluciones. Protección y detección de las fases de corriente, motor no esperado, protección y detección de la inversión de fases en tensión cuando el motor está ¿qué? Detenido. O sea, también hay secuencímetros que con el motor detenido, teniéndolo ya aquí, simplemente con un pequeño movimiento me da la secuencia de fases y yo lo marco. Llego a la entrada de la alimentación, también yo lo detecto, lo marco o sea, no tengo nada que decirle al cliente, yo lo hago, no tengo por qué. Ay, ¿qué crees que voy a hacer esto? Si él me dijo que él es barrio, yo me quedo callado, hago mi chamba y entrego mi chamba y venga, papá. Esto es lo que da la experiencia, por eso les digo, la experiencia de tantos años de embobinar, de hacer esto y corregir bastantes instalaciones como perito, unidad verificadora, pues uno empieza ya a ver todos estos problemas, empezamos a atacarlos cada uno de ellos y simplemente las causas las empezamos a ver, sobre calentamiento, cambio de voltaje. Si se dan cuenta, casi son las mismas. El impacto, la quemadura, daños en el equipo y las soluciones, pues ya vimos las protecciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente todo esto, ¿no? Lo que tenemos que estar hablando de todos estos riesgos. Las soluciones, otra vez aquí nos dice, ¿una TC en dónde? ¿Por qué en la Tierra una TC? Porque cuando tenemos una falla que ellos acaban de mencionar, una pequeña bobinita en tu cable de tierras detecta esa pequeña chispa y ¿qué crees que va a hacer la TC? Desconecta. Y oye, ingeniero, y cuando se desconecta esa por la TC, ¿dónde lo veo? Aquí. Otra les voy a enseñar en dónde. Él te avisa. Por eso, ¿por qué crees que yo lo que hacía? Yo buscaba esto. Ahorita lo abrimos, tiene un pequeño código de colores. Que yo lo que buscaba, este está bien, este está fallado, este está bien, este está fallado. Marcaba yo los fallados, veía el diagrama, veía qué fue, hacía los ajustes. Otra vez volvió ¿a qué? A restablecer. Y con mi dedo, ¿qué hacía? Manual. Y veía el comportamiento. Se veía que volvía a disparar. Entonces hay que volverlo otra vez ¿a qué? Y cuando yo veía que era en este punto, si yo veía que el motor estaba bien y lo que yo estaba batallando es con una corriente de inducción, entonces, señores, ahí están las soluciones. ¿Qué dice aquí? ¿Y qué fue lo que hace rato calculamos con los dedos? Vimos las curvas vectoriales y vimos el problema que tenemos con los vectores que no están a 120 grados. ¿Es otra vez cuál? Aquí vamos a ver las protecciones en baja. Pues aquí vamos a empezar a ver precisamente que ya debemos de tener precisamente estas protecciones al lado de la carga, donde tenemos las bandas, cadenas, simplemente es el acoplamiento que ya tenemos al ver precisamente ya el funcionamiento de los motores, los diferentes tipos de riesgo que tenemos y ya al final las soluciones, protección en baja carga con corrientes de potencia, protección en bajo carga, aquí ya estamos hablando de quién, factor de potencia, ya estamos hablando del ángulo de desfasamiento que se tiene
Entre ellas debe de haber un desfasamiento de 90 grados aproximadamente. Si tiene un banco de capacitores, pues más o menos debe de estar entre casi el 1 o el punto 89 y tantos, el factor. Entonces ahí también ya empezamos a ver. Y aquí, señores, ahora sí, si se dan cuenta, Nema dice, a mí no me interesa esto. Yo te lo protejo como tú quieras y ahí está. Y ese dice, no, espérame. ¿Viste todas tus fallas? Sí. Ok. Por ejemplo, dice, el GB, el 60907-2 es un ¿qué? El LS o GBS 3 es un con o sin fusibles. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un guardamotor y un desconectador? ¿Y cuál es la curva de disparo? Un guardamotor es la curva de disparo contra cortocircuito, es de 6 a 8 veces la corriente terminal. ¿Y en un desconectador? Hasta que truene. Este es para sistemas contra emergencia. Que el motor hasta que se queme tiene que estar ¿qué? Entonces, hoy con fusibles. Aquí ya, a ver, ingeniero, si tenemos un desconectador con fusible, significa que es igual que aquí está protección contra, puede ser ITM o puede ser, ¿qué dijimos? Fusible. Si es un desconectador, entonces simplemente no es protección, nomás es una desconexión. Y ese solamente se utiliza para cuando se requiere que el motor esté funcionando, aunque esté en cortocircuito, se esté casi quemando, o sea, tiene que trabajar hasta la muerte. El siguiente, ¿qué dice? GBLC es un arrancador. Entonces ya tenemos guardamotor y aquí está aquí el arrancador. Un LH es un con semiconductores. ¿Por qué quiero un arrancador con semiconductores? Un semiconductor es un diodo. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero uno de estos? Con un semi. Se pone aquí. Aquí. ¿Para qué creen ustedes que sirve? Para cuando tengo problemas de bajo voltaje y que la bobina no cierre, entonces pongo ese como si fuera un pequeño capacitor, un diodo conectado a la inversa en corriente directa, o un capacitor, un pequeño capacitor, y entonces cuando se presenta una pequeña caída de tensión por cierta distancia, porque tengo un sistema controlado muy separado, entonces ustedes por eso está este huecote. ¿Sí lo están viendo o no? Entonces aquí se mete y aquí tengo la bobina, entonces ahí se mete el semiconductor, que precisamente si es en corriente directa se conecta en posición inversa, porque un diodo conectado en posición inversa, aquí abusados, chavos, aquí van a aprender. Yo tengo un diodo. ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? Si yo lo conecto en forma inversa, chavos, apúntenlo porque esto no viene en ningún libro de texto gratuito. Si yo lo conecto a la inversa, este se convierte como si estuviera yo con un ¿qué? Un capacitor. Pero estos son ¿para qué? Corriente directa. Entonces hace que yo tenga más fuerza y el campo magnético cierre. ¿Sí? O cuando la bobina no puede, se queda así como dijo el compañero, cuando yo tengo el problema de bajo voltaje y se ve afectada la bobina por bajo voltaje, entonces aquí se mete ese diodo, se conecta. Acuérdate que estamos hablando de control, no de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? O si es en corriente alterna, se utiliza un pequeño capacitor, que también va ahí. Aquí abusado, si tú pides por eso les digo, un IS es una ¿qué? Una camisa hecha a la medida. Si tú no pides, te va a llegar así. Si tú lo solicitas con el problema que tienes, entonces vas a decir, o simplemente dices, aquí lo escondo y ya. Exactamente. Todo tiene un porqué, aquí abusados. Después aquí, ¿qué me dice? Vuelvo a vean aquí tengo el 3, ¿qué dice? Ahorita vamos a ver ese punto. Sensores auxiliares, dispositivos de distribución para el circuito de control.
Aquí ya tenemos los sensores, lo que vienen siendo los famosos inductivos, capacitivos, de presencia y todos ellos, ¿no? Y aquí estamos hablando ya de equipos de transferencia automática, equipos de conexión. Que recuerden ustedes, ¿qué es lo que tengo que saber en un motor? ¿Qué es lo que tengo que primero que aprender? Primero es su ¿qué? Su curva de comportamiento. Eso se lo tienen que solicitar a los fabricantes de motores. Cuando ustedes compren un motor, chequen que en la caja venga ¿qué? Exactamente. Entonces el fabricante te tiene que entregar una hoja con la curva de funcionamiento del motor, que eso es lo que a mí me interesa, ¿cierto o no? La curva de funcionamiento del motor. Más o menos parecida a la que yo hice, pero ahí está. En el famoso ¿qué? Tiempo inverso. Sobrecalentamiento, sobrecarga y ¿qué más necesitamos saber? Porque recuerden que aquí ya empezamos a tener que sobrecarga, rotor bloqueado y cortocircuito mientras la corriente más avanza y el tiempo se vuelve más corto, porque es en el tiempo inverso. Ahora, ¿qué más tengo que saber? La capacidad del motor, su funcionamiento y qué otra cosa. Pues señores, algo que estábamos platicando. Coordinación de protecciones. Tengo que ver la protección en el tiempo ¿qué? Sobrecarga o calentamiento. Tengo que ver la curva o comportamiento del motor y tengo que sobreponer la protección. Lo que hace rato habíamos, es como si yo hubiese juntado estas dos. Ver qué es lo que ocurre. Si estamos de acuerdo o no. Y después, ¿qué más estamos viendo? Tiempo largo, tiempo corto y tiempo ¿qué? Recuerden que los tiempos, el motor tiene que estar protegido hacia acá, porque al momento de que yo estoy sobreponiendo esto, fíjense bien qué es lo que pasa. Quiero que, me voy a detener ahí, lo vamos a dibujar acá, y quiero que lo veamos con esto. Vamos a suponer que yo tengo un motor, siempre lo hago lo mismo, es un motor de 3/4 de caballo a 127 volts, más o menos ¿qué corriente consume? Un motor de esa capacidad me parece que consume 11.5 amperes, más o menos. ¿Sí o no? Recuerden que tengo que ver la coordinación. Recuerden lo siguiente. Yo tengo que ver que la protección esté acorde ¿a quién? A la curva de arranque. ¿Estamos de acuerdo o no? Tengo que ver que la protección esté protegiendo al motor. ¿Por cuánto lo calculamos? Ahí está la nominal. ¿Por cuánto? La mayoría lo hace por 1.25, ¿cierto o no? ¿Cuánto les da? Y aquí abusados. Ojo, porque ahorita, si no aprenden, ya chafiaron. ¿Cuánto da? Fíjate bien, ¿qué significa que tú vas a comprar un cubo de un polo 15 amperes? Entonces yo veo la curva que está así, 15 amperes. Tú al meterle un cubo 15 amperes a un motor de 3/4 de caballo a 127, ¿qué crees que hace con esta? ¿Lo va a proteger? ¿Qué hace el térmico? Se desconecta. ¿Qué fue lo que les estoy enseñando aquí? Que esto tiene que estar ¿dónde? Cuando yo veo el arranque del motor, ¿qué pasó aquí? ¿Tocó la curva qué? ¿Ahora qué hacen? Híjole, ¿y ahora qué le digo al patrón? Ya sé, voy a ir ¿a dónde? A Prodelec y pido uno de qué? Deme uno de 20. Ya, ingeniero, ya está dentro de... No seas mentiroso, porque ¿qué pasa con esta curva? Llega a su máximo y después, ¡pum! Nuestros termomagnéticos Squardi tienen memoria térmica. ¿Qué significa? Que haces un arranque, ¡pum! Guarda memoria. Te dice, ok, carnal, le pegaste, cabrón. Te la paso, carnal. Haces un segundo arranque, ¡pum!
Es como si tu cuate a cada rato se van ahorita caminando y te anda picando aquí. ¿Aguantas qué? ¿Aguantas? Ya la tercera dices, va. Y cuando ves que viene, ¿qué crees que es el de 20? Al cuarto arranque. Dice, no manches. Vengo otra vez a quién. ¿Me da el de 30? Vas. Pues ya te compré dos. ¿Y qué pasa con la curva de arranque, mi hermano? El problema no es tanto en la corriente de arranque. El problema no es tanto en la corriente de arranque. El problema que tengo es en el tiempo ¿qué? Inverso. Tengo un sobrecalentamiento. ¿Qué dice el de 30? Estás tibio. Sobrecalentamiento, sobrecarga. ¿Qué dice el de 30? Me voy a quemar. Quémate. Aguas. La norma nos dice que si yo obtuve uno de estos, el interruptor termomagnético tiene que ser acorde al arranque del motor. ¿Qué significa, mi hermano? Que yo tengo el problema aquí. Aquí. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo vengo aquí y compro el QO15 ¿qué? HM. Al ser alta capacidad magnética significa que se le quita la curva térmica y solamente le queda ¿qué? La de cortocircuito. Significa que su curvita está así. Permite que el motor ¿qué? Arranque. Pero ¿qué dice? Me voy a calentar. Para eso está este. Oye, ingeniero, ¿y este de cuánta corriente es? A la nominal. Oye, ingeniero, pero si yo lo desplacé no te preocupes, porque aquí tienes la protección contra cortocircuito. Puedes instalar el QO 130, pero recuerda que tanto el HM como el QO normal te van a proteger contra ¿qué? Contra cortocircuito, pero tienes que tener, pero se dan cuenta el HM es a la capacidad nominal. Pero cuando yo veo y dice la norma, si tú estás calculando la protección contra cortocircuito en un termomagnético que tiene la curva en el tiempo inverso, la corriente que vas a multiplicar es por 3, no por 1.25. El 1.25 es para este y 3 veces es para este. Entonces, si yo tengo una curva en el tiempo inverso, que es un termomagnético normal, el famoso ITM, entonces lo multiplico por 3 y me da el de 30. ¿Y es correcto? ¿Sí? Pero tengo que poner los elementos. Oye, ingeniero, si yo le pongo el de 15, que va en base a su corriente por 1.25, checa que el térmico tiene que ser, ¿qué? HM, ¿sí? Recuerda lo siguiente, yo tengo un interruptor termomagnético, que en cuestión de multiplicación tuve que desplazar la curva para permitir el arranque, pero moví la curva, ¿qué? Térmica, se quedó la de cortocircuito. Y entonces la norma dice, si tú lo desplazaste por hacer un interruptor termomagnético, lo que tienes que hacer a fuerzas, tienes que adicionar porque este es contra sobrecalentamientos, porque la curva ya no está aquí. Ya no está aquí, porque permitiste el arranque. Por eso norma de control y automatización, y ustedes lo saben, casi todos los arrancadores de motores tienen su guardamotor y tienen su protección térmica, ¿cierto o no? Es por norma, y aquí está.
Entonces, por norma aquí está, pero ¿qué le hacen en un motor de una casa normal? Con el switchete, con el switchete. Fíjate bien, la pastilla tiene tiempos. Este es un tiempo, ¿qué? Largo. ¿Cuánto tiempo crees que espero para que suceda una falla en un sobrecalentamiento? ¿Cuánto te dura en prender el boiler? ¿Cuánto te dura cuando vas a calentar el agua? ¿Qué a poco ya prendiste el fogón y ya te puedes bañar? ¿Es un tiempo qué? Por eso uno como experto sabe que, fíjese que el motor se detuvo. ¿Cuánto tiempo? Cuando lo echaste a arrancar. No, pues hay que ingeniero, lo echamos a arrancar y apenas trabajó 3 horas. Nada más 3 horas y se detuvo, sí. ¿Cuál crees que es el problema? No le voy a decir, nomás es cambio de valeros. No, hay que analizarlo. Ahí está con mi estetoscopio. No, hay que llevarlo al enfermo, hay que cambiarle, ya le empieza. Tiempo largo, duró 3 horas, ingeniero, ¿y qué crees? Dejamos que se enfriara y otra vez lo echamos a andar y otra vez se detuvo, ¿qué? ¿Tiempo qué? Cambio de valeros. Sobrecarga. Si desde ¿qué crees, ingeniero? Fíjese que echamos a andar el motor y en menos de 2 horas se disparó. Ya no tengo problemas de calentamiento, ahora tengo problema de ¿qué? Sobrecarga. Ahí es cuando le digo, pues, ¿qué le estás haciendo al motor? ¿Qué tipo de motor es? ¿Qué tipo de flecha es? ¿Qué características tiene? Porque a lo mejor compraste un motor IS que nomás es para mover un ventilador y lo estás moviendo para mover una transportadora. Porque nomás agarran motores y los ponen y piensan que el mismo motor que estás comprando sirve para una tortilladora que para una máquina de inyección. No, sí, o sea, por eso te digo que yo cuando veía los problemas, compraban motores así que venían aquí a Prodelec, compraban los naranjitas, los ponían y me hablaban, y dije, ¿qué crees? Fíjate que, espérame, ¿qué tipo de máquina es? Tengo una pequeña máquina, una Boy. Esa es una máquina de inyección de plástico para las cucharitas. Y luego le quise meter no, espérame, no. Con arranque capacitor, no, espérate, menos, no vas a poder ni siquiera mover la bomba Bosch. Tiene que estar bien presurizada y mover una bomba Bosch de aceite y con un motorcito de esos de tortilladora. Tiene que tener ciertas características el motor para tener la bomba presurizada. Es mucha presión, mucha. Entonces también tenemos, por eso yo les decía, tenemos que ver el tipo de motor y dónde lo voy a instalar y el tiempo te dice. Si tú me dices, ingeniero, ¿cuánto puede durar un interruptor funcionando? Nosotros te damos una garantía. Si tú tienes mi interruptor termomagnético QO con un centro de cargas Squardi, la garantía es por 100 años. Porque una vez que tú accionas el termomagnético, ¿cuándo lo vuelves a desconectar? Solamente cuando le vas a dar ¿qué? Entonces si tú te vas al gabacho, te dicen, ¿cómo se llama? La garantía es de por vida. Aquí en México te decimos, si tienes un tablero que no quiero mencionar marca y tienes mis Squardi y quieres mi garantía, y te digo, no, espérate, no. No, ingeniero, pero tengo su tablerito, sí, pero ya vi que ahí tienes otras marcas, ¿no? Tiene que ser Squardi con Squardi y hay garantía de 100 años. ¿Sale? De una vez te lo digo, si me hablas tú de garantía, comportamiento y funcionamiento. Y esto recuerda, tienes que aprendernos los tiempos y preguntarle al cliente qué fue lo que falló y cuánto tiempo duró. Y en base a eso ya te das cuenta qué es lo que vas a hacer. ¿Sale? Ya si te dicen que cortocircuito, pues ya está quemado, hay que embobinarlo. ¿Para qué? Pregunto qué hizo. Pero si estamos bien con respecto a esto. Recuerden que yo debo de tener, como bien lo mencionaste, un cierto tiempo a una determinada corriente en el cual deben de entrar ¿qué? Las protecciones. Por eso se llama coordinación de protecciones. ¿Vamos bien o no? Entonces fíjense bien aquí. Otra vez regresamos a mi curva. Esta es otra curva de comportamiento de un motor diferente
al que hemos visto. Si se dan cuenta aquí, el motor cuando arranca, antes de llegar a su velocidad, nominal, vean ustedes aquí. Por eso tengo que analizar la curva de los motores. Es muy diferente a esta curva. Entonces hay ciertos motores con ciertas características que simplemente se llevan un mayor tiempo, una cierta corriente, y deben de tener un cierto comportamiento en cuestión de protección. Entonces tengo que ver que la curva termomagnética o la curva de protección, tiene que estar ¿dónde? Aquí. ¿Qué problema tengo aquí? Entonces, si se dan cuenta, el motor arranca, pero llega un momento en que requiere un mayor ¿qué? Antes de llegar a su velocidad de sincronismo para que la corriente baje. Y esta pequeña corriente, yo veo que aquí mi protección quedó muy ¿qué? En cuestión de sobrecalentamiento quedó ¿qué? En cuestión de sobrecarga, pero en cuestión de cortocircuito, tengo este problema. ¿Que va a estar qué? Entonces tengo que hacer ¿qué? Y es por eso que existen estos perolitos. Estos, ingeniero, me acuerdo cómo se abre. Ahí está. Ahorita se los paso. ¿Qué significa, ingeniero? Que yo puedo ajustar ¿qué? Esto. Es que no trajeron el guardamotor, pero en el guardamotor también tiene que. Entonces yo lo puedo ¿qué? Esa es la gran diferencia que también se tiene contra NEMA y EC. NEMA es así, es cuadrado y dice ahí está. Oye, fíjate que pasó esto con NEMA. NEMA te ofrece cambio de elementos térmicos para que de alguna manera haga esto, pero estos no. Esto lo que te ofrecen es que tú lo puedes llegar con tu pequeño desarmador y lo puedes ¿qué? Ajustar. O sea, significa que yo lo puedo, pero tengo que ver la coordinación, cómo se está comportando para hacer lo que tú me acabas de mencionar. ¿Qué pasa si en esos momentos por alguna cuestión se dispara? Tienes que pedirle la información o la ficha técnica del motor, después te acercas con nosotros y nos pides la ficha técnica de comportamiento, las pones así, una traslapada a la otra, y ver el comportamiento y dices, ya vi la falla. ¿Y ese es qué? Y ahorita lo vamos a ver. ¿A qué abusados? Si no aprendes ajustes, compadre, abusado con eso. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Yo tengo que hacer esto. Tengo que desplazar para lograr que el motor que haga funcione, pero aún así esté preparada para cualquier condición. Por eso están estos ajustes de 1.25, 2.5, 3, 8 o hasta 13 veces. La norma me lo permite hacer ajuste hasta 13 veces. Entonces, tengo que ver precisamente lo que es la capacidad de cortocircuito máxima, la repulsión de los contactos, lo que yo les decía del desplazamiento, el efecto térmico. Tengo que ver precisamente toda esta parte, qué es lo que puede pasar dentro de. Ahí está el arco eléctrico, no a la conexión, sino a la desconexión. Entonces, ya al ver todo esto, aquí me dice repulsión del contacto, comportamiento del contacto bajo efectos de corriente de cortocircuito, ¿qué? No limitado. Recuerden que no tengo el problema de la conexión, el problema lo tengo a la desconexión. Porque si no veo en la forma de desconectar la capacidad de corriente, puede suceder que los contactores se queden ¿qué? Pegados. O simplemente por esa cantidad de corriente pueden quedarse ¿qué? Fundidos, o ya no quede nada de contactores. Entonces tengo que ver este comportamiento. Tenemos que ver este comportamiento, tenemos que ver esta parte. Uno de ellos es que no limitada, pero tenemos otra que es limitada. En cuestión de la limitada no tengo ese problema.
¿Eso qué significa, señores? Que dentro del contactor tengo cámara de arqueo. Entonces, estos contactores cuentan con este punto para que esa corriente no sea tan peligrosa al momento de la desconexión. Entonces, aquí abusados, aunque compren mi competencia, revisen que tenga una cámara de arqueos y la separación sea lo suficientemente amplia. Oye, ingeniero, ¿y eso cómo lo vemos? Aquí abusados. Ahí están todas las fallas: aislamiento, desconexión, protección contra cortocircuito, sobrecarga y la conmutación o cambio de rotación. Ahí tenemos aquí está el guardamotor, ahí está el de fusibles. Aquí está bien, aquí está el guardamotor, contactor y elementos térmicos. Aquí están los tres, o aquí están los tres en una sola pieza, o está con este, si así lo quieren ver. Entonces aquí tengo precisamente el arrancador manual. Entonces, señores, aquí no necesito bobina, aquí lo únicamente que necesito es ajustar. ¿Qué quiere decir? Que después del termomagnético QO viene este. Ahí está de 3, no, hasta 1/8. Checa la capacidad de corriente, aquí me dice 0.63 a 1. Pues es un motor fraccionario. Chequen aquí la corriente. No es ni de un caballo, es de control, Ahora chequen Creo que ya estamos aprendiendo en referente a las corrientes. Lo que ves que no traje sí lo pude abrir. ¿De qué capacidad es Otra vamos a hablar de todo lo demás. Sí, ya lo decía yo. Dije, pues esto no es todo. Ahorita vamos a hablar de estos dos. Ok, ya vimos esto, ¿no? Ya vimos sin coordinación. Si no hago la coordinación, ¿qué dice? Los riesgos son importantes para el personal, daños físicos. ¿Coordinación qué tipo? Sin riesgo para el operador, está en solución más utilizada antes del arranque del motor y todo eso. Coordinación tipo 2, una solución de alto rendimiento. Este es el tipo 2 de alto rendimiento. Ustedes casi utilizan siempre el tipo 1, el tipo 2 es completo. Solución de alto rendimiento, existe posibilidad de fusión de contactos en el caso de que los contactos deben de estar la separación. Aquí vamos a ver precisamente eso. Aquí abusados. Aquí está el famoso guardamotor. Yo tengo mi motor de 3/4 de caballo. Ingeniero, yo no quiero comprar el QO. Lo multiplicaste por 1.25, sí. Yo sé que la capacidad de ajuste va a ser ¿de cuánto? De 15. Buscamos. O simplemente así fácil. Si se dan cuenta, aquí me dice en 220. Aquí ya estamos viendo, cabrón, pues ¿cuál voy a escoger, ingeniero? Pues vete a la corriente, no te vayas a la capacidad del motor. Me voy hacia acá. ¿Dónde está el de 15? Aquí está. Porque lo voy a ajustar. No me interesa la tensión, no me interesa la capacidad. Me voy a la corriente, está muy pequeño, aquí está, ingeniero, porque si me voy a ya estoy muy fuera. Aquí está, híjole. Entonces, ¿dónde voy a hacer el ajuste? Aquí. Dice el ajuste de 15. Ya está. Si se dan cuenta, ahí dice guardamotor. Entonces, señores, la forma más sencilla es Ahora sí, como me decías, compañero. Aquí está el de 15. Vas a venir a Prodelec y ¿cuál vas a pedir? El GBME 20. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué voy a hacer? Nada más llego con mi desarmador, hago el ajuste de 15 y es todo. Oye, ingeniero, ¿no lo puedo multiplicar por 3? No, porque recuerda que la norma dijo, si fuese un termomagnético, sí, pero es un guardamotor, es igual que un HM. Entonces, al ser un HM, nada más multiplícalo es todo. Recuerda que la norma te permite de 1.25 a 12 o 2.5, no más. 3 no. Pero lo que necesitamos es ver
Una de ellas, aquí ha usado. Una de ellas, ver que si la corriente nominal del motor está acorde a quién, al ajuste. Una, llegar con tu ampéretro y ver si el motor está ¿qué? Si no está en secuencia, mi hermano, el disparo es por una pésima secuencia de fases. No por sobrecarga, no por cortocircuito, sino es por qué. Por eso nos llega con el ampéretro de gancho. Oye, ingeniero, es así. Espérame, yo quiero ver la secuencia. Y cuando detecto que es la secuencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar de buscarla, o sea, no hay más. Y cuando ve que ya se solucionó el problema, nada más era eso, Inge. ¿Qué dices? ¿Vamos bien o no? Si por ahí hay algo mal, fíjense bien aquí. Aquí también tenemos este otro. Por ejemplo, si te das cuenta, estos ya son fijos. Aquí no puedo hacer ajuste. Voy a comprar este. Es como si este fuera de fusibles. Claro, checa este. Si checas ese, si te das cuenta que hay un qué. Ahí te dice, ¿rango de qué? Rango de ajuste. Me voy a este otro. Rango de ajuste. ¿Cuál ajuste? Este es a fusibles. No hay ajuste. Es a fusibles. ¿Qué significa? Que si es a fusible, es por 3. Tiene que ser de qué capacidad? De 30. Aquí está. El guardamotor es este. El guardamotor te protege contra cortocircuito. Aquí ha usado. Es que no me lo trajeron. Otra voy a ver si por ahí me traen un guardamotor para que vean la diferencia. Ahora aquí sí me dice contacto magnético. Aquí ya estamos precisamente ahora en esta parte. En este. Oye, ¿cuál arrancador me recomienda usted? ¿Cuál? Ok, vamos a ver. ¿Qué capacidad te dio? No, pues de 15 amperes, ingeniero. Ok, aquí tenemos este de 18. Entonces, para tu contactor tiene que ser, ¿qué? Un LC1D 18. Cuando tiene dos puntos, indique quién. El voltaje requerido de la bobina. Entonces, ¿qué significa? Que si mi motor es a 127, lo tengo que pedir como F7. El F7 se pone aquí, entonces es el S1 de 18 F7. Apúntenlo, por favor, porque si no, cuando les pase el apunte no van a saber ni cuál escoger. Aquí está el elemento térmico. ¿Cuál van a escoger ustedes para ese motor? Ya estamos aquí. ¿Cuál van a escoger para el motor? Punto 5. 11. Vientos, vaya, por fin. Ahora sí no me voy por el de 15. Inge, aquí está. Aquí está. De 9 a 13 lo puedo ajustar a 11.5. Recuerden que el ajuste tiene que estar en medio. Ni muy bajo, ni muy alto. Tiene que estar en medio. Entonces aquí veo este, me conviene este no, este estoy en el límite, este está bien. Entonces es el LRD 16. Porque recuerden que el otro fue por 1.25, este es en base a la corriente ¿qué? Nominal. Entonces, el guardamotor, el ajuste es diferente al elemento térmico. Uno es 1.25 y el otro no se ajusta, no se multiplica absolutamente nada. Ahora fíjense bien, quiero que observen lo siguiente. Aquí, señores, aquí es donde IEC empezamos a tener problemas, porque aquí dice AC1, cargas no inductivas, baja inducción, hornos de resistencia. AC2, motores de anillos rozantes, arranque frenado por contracorriente, inversión de giro. AC3, motor de ¿qué? AC4, entonces tengo 2 jaulas de ardilla. Aquí me dice arranque, desconexión, motores durante la marcha. ¿Marcha qué? Frenado por contracorriente, inversión, sentido de giro. Entonces si es un arranque normal, ¿tiene que ser qué? Si es un arranque forzado. Pero no solamente es eso. Fíjense bien, aquí abusados con esto. Aquí, ¿qué me dice?
Corriente nominal. Tiempo, el que el motor va a estar, ¿qué? Trabajando, ciclos de trabajo. Ciclos de trabajo, ¿cuántas veces va a estar en la qué? Arrancando y parando. Vamos a suponer que este motor de 3/4 de caballo es una bomba para el agua. ¿Cuántas veces va a estar arrancando? ¿Cuántas veces se va a estar deteniendo? ¿Cuántas veces vamos a tener que estar llenando el tinaco? ¿Cuántas veces? ¿4 veces al día? 4 veces. ¿Cuál fue la corriente? 11. Significa, mi hermano, hijo, que tienes que ir a Prodelec y que te lo cambien por el LC 18, no el 16. ¿Sí se dieron cuenta? O sea, IEC me dijo, este es el bueno. Oye, pero ¿qué crees? Mi bomba va a estar trabajando. Ay, güey. Entonces es este, porque es más grande. Oye, fíjate que va a arrancar más veces. Fíjate que va a arrancar 10 veces. Híjole, 11.5. 10 veces. No, pues ya el LC de 32 es importante. Por eso les decía, esto es un traje hecho a la medida. Aquí me está diciendo cuántas. Fíjate que pues, casi nada. Fíjense, empieza desde cuánto. Una vez arranca, ya no se detiene. Una vez arranca, no se detiene, pues es realmente el que tú escogiste. 10 veces. Tiene que soportar, ¿qué? Muchos arcos eléctricos. Entonces se requiere que esté, ¿qué? Más amplio. Camisa más que. Oye, ingenieros, se las voy a pasar. Eso, tengan mucho ojo con esto. Recuerden que nosotros empezamos a calcular algo sencillo, pero cuando empezamos ya a meterle más cosas al motor, fíjate que es un motor que va a arrancar tantas veces, fíjate que es el motor una vez que arranca, pues es el que tú te estás llevando, fíjate que el motor, no sabes qué, si se dan cuenta está cambiando esto. Aquí otra vez, por ahora son ¿qué? Los ciclos. Híjole, pues aquí está mi motor de 1.5, pues ok, me puedo quedar con ese, pero aquí lo que me dice es el guardamotor. No le hagamos entonces caso a esto, a lo que tienen que hacerle caso con respecto a los elementos térmicos, es a este. En el otro, ustedes se dieron cuenta, no tengo ¿qué? No tengo problemas con el guardamotor. Tengo problemas con los elementos térmicos. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente nominal pues va a cambiar. Entonces tengo que utilizar el amperímetro de gancho y ver la corriente de trabajo. Ahí ya cambia completamente ya la jugada. Ya no me voy hacia la corriente de placa, sino a la corriente de trabajo. ¿Estamos de acuerdo, señores? Entonces, pues ahí les presento lo que habíamos visto. Ahí está el desconectador. Este es afusible, si se dan cuenta. Aquí están los llamados elementos térmicos, aquí está el ajuste. Otra cosa que se tiene es que de acuerdo al código de red ya se pide ¿qué? Monitoreo. Con este ya podemos monitorear tensión, corriente, factor de potencia, eficiencia y todos los parámetros que ustedes gusten y manden. ¿Vamos bien? Aquí están los elementos térmicos, es una pequeña capsulita que también viene ¿qué? Con ajustes. La bobina se tiene bajo estos rangos. También hay de diferentes capacidades. Aquí está otro que es con la comunicación. Yo me puedo comunicar con él, puedo hacer los ajustes o también lo puedo hacer aquí. Entonces, señores, recuerden que si ustedes tienen algo en referente a esto, pues simplemente acercarse aquí con Prodelec para que les podamos apoyar en todo esto, ¿no? Porque ya IEC es completamente diferente, ya tiene protocolos de comunicación, tiene diferentes tipos de ajuste y todo lo que quieran. Ahí vienen los diferentes modos de comunicación, CAN-Open, Modbus. Aquí este es el que más se utiliza, en lugar de los demás, por el código de red. Entonces también ya se tiene que tener un monitoreo. Entonces lo más lógico es y tenemos otro, que también ya es el T-Sys-T,
Y si se dan cuenta, pues los ajustes no están enfrente. Simplemente lo que tiene aquí es que meto mi cable de comunicación, lo comunico a la computadora, tiene una IP que es simplemente una, ¿cómo se llama? Es como cuando tenemos un servidor que tiene un número IP, lo ponemos en el buscador y en automático entramos a quién, a la protección y ya hacemos los ajustes en la computadora. Podemos darle el ajuste de tensión máxima, tensión mínima, corriente máxima, corriente mínima, corriente restringida, corriente de arranque. También monitorea lo que vienen siendo los armónicos, interarmónicos. Incluso también podemos meterle alarma que te avise cuando hay armónicos, o si está generando demasiado armónicos o arrancador de estado sólido, o si se está presentando problemas consecuencia de ¿qué? De fase. También te hace el monitoreo. Por eso te digo, si te das cuenta, no hay puntos de conexión. ¿Qué significa que está pasando qué? Si tú le dices a él, dame la secuencia de fases, ya no tengo que meter qué. Así es. Entonces aquí tiene unos foquitos que cuando tú lo arrancas, si está en verde, ¿qué dice? Si se pone en amarillo, y si se pone en rojo, no lo va a encender porque sabes que el problema no es tanto secuencia, sino ya el problema ya es en el motor. No, recuerda que el variador de velocidad, no, va a monitorear el cable. Es como si metieras aquí, es correcto, porque si te das cuenta, pasa el cable, significa que dentro de ella es una bobina de corriente. O sea, dentro de ella tienes pequeñas bobinas de corriente. Y aparte de las bobinas te está dando corriente. Aquí arriba conectas voltajes, línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces, tú al momento de que conectas línea 1, línea 2 y línea 3 acá arriba, él tiene que detectar aquí abajo, L1, L2 y L3. Y si haces esto, le va a decir, ¡hey! Se prende en amarillo. ¿Qué dices? Inversión de giro. Uy, ¿tú cómo lo sabes? ¿Qué haces? Sacas estos dos cables, vuelves a probar sin arrancar el motor. ¿Ves que se pone en amarillo? ¿Qué fue lo que dije? Ensayo y error. Cambié estos dos, voy a cambiar estos dos. Prendes y se ves que se pone en amarillo, ensayo y error. ¿Ves que se puso en verde? Marcas A, B y C. Entonces sabes que para invertir el giro nada más cambias ¿qué? Espérame. Esa sí te va a decir diferencia de corriente. ¿Ves datos de placa? La que te dé la nominal, la descartas. ¿Cuál vas a cambiar? Si yo meto el ampéretro de gancho, primero así, para ver si es secuencia de fases. Hago así. Y veo que esta me da... ¿Esta qué? Esta la descarto porque está ¿qué? ¿Cuál voy a cambiar? Ahora, si me da la nominal, ¿cuál voy a cambiar? Si me da la nominal, ¿cuál voy a cambiar? ¿Sí lo entendiste? Sí. Pero cuando no tienes el ampéretro de gancho, es cuando yo te digo, cuando no tienes las herramientas, haces el ensayo y error. Cuando el motor está bien, con sus corrientes nominales están bien. No, si tú lo metes así entre las tres y no te da nada, significa que el motor está bien. El embobinado está bien, la conexión está bien. Pero si lo haces así y tienes cero y está bien, pero el motor se está calentando, ya es otra cosa, ya es interno. Por eso les dije, es ensayo y error, hasta encontrar que el ajuste sea ¿qué? Tierra. Vale, estamos de acuerdo, pero te lo dice también, o sea, si tienes este problema, ve lo que te dice aquí. O sea que también te puede detectar ese problema si es que lo tienes y ahí te da el indicativo. No se va a prender el foco, pero cuando lo abres tu lab, es como si fuera un analizador del embobinado, porque tiene los parámetros de corriente y tensión. Volt-ampere te da potencia, pero también lo que te da aquí es los armónicos o te da esas corrientes diferenciales, en el cual él hace la suma algebraica o la suma vectorial y te dice, ¿sabes que todo está qué? En cero, pero si hay una pequeña corriente, él te empieza a decir que hay una corriente ¿qué? Y te manda a decir, ¿sabes qué? Busca, o sea, no te va a decir, es esto, simplemente te va a decir, hay esto, tú tienes que ver qué es lo que está pasando.
y dices, el motor está bien, las condiciones están bien, entonces, ¿qué puede ser? Un falso contacto o un arco eléctrico en serie. ¿Cuál es ese arco eléctrico en serie? Pues un pequeño falso contacto en el cable. O puede ser un arco eléctrico en paralelo, que ya tenemos que dentro del contactor no hay una limpieza que se le hace. El falta de mantenimiento dentro de los contactores. Entonces hay muchas cosas que se pueden presentar dentro y cuando menos te avisa, no te dice dónde está la falla, pero cuando menos se avisa y se puede comunicar con cualquier marca. Si tú lo compras y tienes marca Siemens o marca ABB o cualquier otra marca, él se comunica con las demás marcas y él te hace el monitoreo de lo que está ocurriendo con los diferentes contactores. Siempre y cuando todos puedan tener el mismo modo de comunicación. Ahí está lo de la computadora. También tenemos para lo que es teléfono celular, o también lo puedo tener en la mano, puedo tener el monitoreo. O sea que estas ya las protecciones IEC ya están muy avanzadas y todo ello. Entonces recuerden esas corrientes, que es lo que me está pasando en cuestión de los elementos térmicos. Que cuando yo tengo una corriente supuestamente nominal, pero yo veo que los ciclos de trabajo son diferentes, entonces ¿qué tengo que hacer? Incrementar el tamaño del contactor, junto con las protecciones térmicas. Pero recuerden, si no es el mismo modelo, no va a qué. Aquí también, ojo. Por ejemplo, ya la última pregunta sobre esto. Se engancha aquí. Otra cosa. Bueno, aquí déjenme ver si se puede desplazar. Bueno, aquí necesita un pequeño desarmador. Quito esto y le puedo meter que las bobinas auxiliares, ¿no? Es igual que este. Este elemento térmico es de este. ¿Dónde están las líneas del motor? Aquí están. Quito y aquí le meto contactores auxiliares o timers o lo que quieran, on the line, off the line. ¿Estamos de acuerdo? Antes de que nos vayamos, aquí está precisamente botón de paro, botón de arranque. O más bien, si yo quiero el arranque, lo hago el arranque forzado. Arranque forzado, detengo, se botan los elementos térmicos, reseteo, ajuste. Y aquí abusados porque también lo tengo en manual y automático. Si lo pongo en automático, cuando se enfríe va a arrancar solo. Entonces, normas de automatización me pide que lo ponga ¿qué? En manual para que yo lo pueda resetear. Entonces, arranque manual, paro manual. ¿Sale? Entonces, ahí está. Porque si no escogen el mismo modelo, entonces van a tener un Frankenstein. ¿Sí los hacen? Sí, lo he visto.